Ok. Y inicia. Bueno, hoy día nosotros vamos a continuar con el aspecto del manual de gestor de calidad que tiene que ver con los instrumentos. Ya revisamos la sesión pasada un instrumento, ¿cierto? Que es la ficha monetaria de resultados. Y hoy día vamos a revisar otro instrumento, ¿cierto? Y vamos a revisar el instrumento de evaluación de resultados del tratamiento. Y el instrumento que Chile importó, ¿m? Es el TOP. En la versión adulto, el TOP es un instrumento inglés, ¿ya? TOP significa Treatment, Outcome, entonces es el perfil de resultados del tratamiento. Eso es TOP. Y Chile se elaboró una versión para adolescentes TOP A, en que se hizo más amigable respecto a algunas mediciones. Y se agregaron algunas variables que están en adolescente, digamos, más pertinente a la población adolescente que a la población adulta. Pero el instrumento sigue siendo exactamente lo mismo y sigue midiendo exactamente, el instrumento para adultos mide lo mismo que mide el instrumento para adolescentes. Y lo que me interesa que hoy día trabajemos y discutamos es cómo convertir la retroalimentación del TOP en una intervención clínica. ¿Ya? Yo creo que eso es lo importante, porque una cosa es aplicar un instrumento, el instrumento, claro, este instrumento que se aplica con la aplicación, pero podríamos incluso desarrollar lo que sea autoaplicación, ¿cierto? Pero la idea es que si hacemos una evaluación, la evaluación sea una intervención. ¿Mm? Entonces tenemos que ver eh, qué elementos vamos a usar para que esto se convierta en intervención. Eso vamos a tratar hoy día. Entonces, claro, los documentos de apoyo tenemos el que ustedes bajan del Bibliodroga, ¿ah? El manual del entrevistador del TOP, ¿m? Que está bonito, no sé si estará en papel, pero en PDF se ve bonito el documento. Y yo pedí el lunes que subieran dos documentos más a este módulo, y por supuesto, Nelson lo subió, en media hora estaba listo arriba, así lo pueden bajar, entrar a la bibliografía. Se van a encontrar con dos artículos complementarios, se van a encontrar con un artículo que es un capítulo de un libro de Michael White que se llama El proceso de interrogar, una terapia de mérito literario. Michael White es un trabajador, falleció, fue un trabajador social con formación en terapia familiar, que junto con un antropólogo cultural con formación en terapia familiar, se dieron cuenta que trabajaban de forma muy similar y unieron algunos esfuerzos y se desarrolló un modelo de terapia 100% australiano que se llama terapia narrativa. ¿Mm? Y que, claro, si pensamos desde el punto de vista del modernismo, postmodernismo, el constructivismo social, el modelo de terapia narrativa es un modelo enraizado en el constructivismo o construccionismo social. Y hay otro artículo que es muy bueno, que es espectacular, que es un artículo del Carlton publicado en 1980 y tanto, donde él hace un análisis del tipo de, digamos, la entrevista como intervención. Si tomamos al pie de la letra o seguimos el pensamiento de Galton, cuando yo aplico el TOP, en realidad estoy haciendo una intervención. Ahora, la administración del TOP no es una intervención. La retroalimentación del TOP es una intervención. Entonces, la idea es que hagamos. Entonces, Turner en ese artículo dice: hay intervenciones terapéuticas hay intervenciones neutras, intervenciones terapéuticas e intervenciones antiterapéuticas. Entonces, el artículo lo que propone es qué tipo de intervenciones hacer para que sean terapéuticas y las clasifica. Y ahí hace un análisis de las preguntas. Creo que de los textos los cuales analizan las preguntas, me parece que es el mejor texto. Entonces, él hace una distinción entre las preguntas reflexivas, las preguntas circulares y las preguntas estratégicas. Las preguntas estratégicas: ¿qué, cómo, cuándo, quiénes? O sea, para describir situaciones. Las preguntas reflexivas son preguntas que hacen que la persona se piense a sí mismo para poder responderlas. Se mire, y se interrogue a sí misma.
Y la circular es una forma de preguntar que se desarrolló en terapia familiar, en Milán, donde nosotros podemos en entrevista preguntarle a un miembro de la familia qué cree él que está pensando o piensa otro miembro de la familia. Es una entrevista, ¿ah? Preguntarle directamente, hacemos una vuelta, digamos. Y en el proceso de interrogar, lo que también clasifica el tipo de preguntas, Michael Well, interesante, eh, en ambos son los tipos de preguntas que nosotros podemos hacer y los objetivos que tienen. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar, hoy día en la mañana. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué monitorear resultados, po? La primera cosa, evaluar la efectividad del tratamiento brindado por el programa. Pero ojo, si ustedes leyeron, descargaron ese documento que tiene que ver con los indicadores de calidad, habrán visto que cuando nosotros tomamos y hacemos una medición antes-después, por ejemplo, como el top, ¿cierto? En un grupo de personas, sin grupo control, sin asignación al azar, nosotros no podemos afirmar que el programa es efectivo. ¿Me explico? La única forma de afirmar que un programa es efectivo es hacer un estudio controlado, con asignación de individuos a una condición experimental, que sería mi programa, y a una condición que se llama tau o una condición usual. Que una condición usual, eh, 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 no es que la persona se quede en lista de espera, porque hoy día no se usan las listas de espera de los estudios controlados, sino que es un control activo. ¿Ah? Que se va a reunir con gente, va a conversar, pero no va a conversar lo que va a conversar el otro programa, el que estoy midiendo. Entonces, claro, nosotros podemos decir, evaluar la efectividad del tratamiento brindado del programa, pero no podemos decir que lo que cuando aplicamos el todo estamos evaluando, ¿cierto?, que el programa es efectivo o no. Lo que estamos evaluando es si el programa o el tratamiento ha sido efectivo o no para ese individuo. ¿Ya? Ahora, si tengo malos resultados en el top, ¿cierto? ¿Ah? No en forma sistemática no tengo los resultados esperados en el top, entonces quiere decir que tengo que modificar el programa. ¿Me explico? Y bueno, y lo otro es poder comparar, pues. Medimos resultados, hacemos comparaciones de intensidad. ¿Qué es lo que es intensidad del tratamiento? El número de sesiones por semana. Ujú. Entonces, claro, pues una persona con una severidad mayor del trastorno por uso de sustancias va a requerir un tratamiento más intensivo, es decir, un tratamiento en el cual haya más sesiones por semana. Porque si hay pocas sesiones a la semana o pocas sesiones durante el mes, lo que la persona puede incorporar en la sesión, en el transcurso del mes, se va a desvanecer todo. Es más, se va a desvanecer apenas la persona abandona la terapia, la sesión. ¿Ah? Por eso en el CENDE introdujimos la modalidad que me imagino que los centros que ustedes supervisan, orientan, asesoran, están usando, que es el mapeo. ¿Ah? El mapeo es una estrategia metodológica que asegura, digamos, está comprobado que aumenta la retención del trabajo de las sesiones. Ya una cuestión gráfica, entonces podemos dar tareas gráficas, entonces a la gente la mantenemos enchufada entre una sesión y la siguiente, contacta con el programa. Y por supuesto, el monitoreo continuo de resultados nos permite realizar un seguimiento post tratamiento. O sea, nosotros perfectamente, una vez que la persona egresó del programa, nosotros lo que podríamos hacer es volver a administrar el top, po. ¿Mm? Podríamos administrar, por ejemplo, en el seguimiento, ¿ah? Hay un diferenciamiento progresivo. Entonces podríamos tal vez aplicar el top al mes que la persona egresó de tratamiento, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses. Los seguimientos contemporáneos de tratamiento por sustancia a lo menos duran un año y medio. Esto que se usaba antiguamente de 3 meses, esto ya está o en la práctica que no es adecuada para poder hacer seguimiento de los resultados de un proceso de terapia, sino que tiene que ser superior a 6 meses, un año incluso. Entonces, esto como instrumento serviría para poder hacer este seguimiento. Y desde el punto de vista de los cuidados que brindamos a los consultantes o a los clientes o a las personas usuarias,
Si el top, cierto, no muestra lo que se, digamos, los resultados del top no muestran lo esperado desde el punto de vista teórico, ya vamos a mirar qué es lo que espera desde el punto de vista teórico, quiere decir que esa persona requiere que modifiquemos el plan de tratamiento. Probablemente no la meta, pero sí el método. La metodología, recuerden que las intervenciones, ¿qué son intervenciones? Son estrategias lingüísticas, ¿cierto? ¿Ah? Y son instrucciones, ¿ya? O conversaciones e instrucciones para que la gente haga cosas, piense, se comporte y tenga como consecuencia ciertas emociones, ¿cierto? Que permitan alcanzar las metas. Entonces, si la persona, la respuesta en el top no es lo que esperaríamos teóricamente, entonces evidentemente tenemos que revisar el plan de tratamiento. Yo lo que sugiero, antes que revisar la meta, revise el método. Ujú. Y luego revise la meta. Porque si usted construyó buenas metas, formuló metas SMART, ujú, y recuerden que las metas, lo que hemos planteado en Senda, que las metas tienen que ser negociadas con los consultantes. Las metas no pueden ser impuestas por el equipo. Ujú. Entonces, fomenta retención cuando la persona se siente partícipe, ¿cierto? Y que toma decisiones en su tratamiento. Entonces, claro, ¿cómo involucramos a los consultantes en la toma de decisiones? Haciendo una retroalimentación con el top. Ahora, como el resultado se mide desde la perspectiva del propio usuario, porque el usuario es el que responde a las preguntas en base a su experiencia, ¿cierto? Esto, claro, posibilita una mejor comunicación. No es que nosotros definimos, ¿ah? Si ha alcanzado o está alcanzando, ¿cierto? Eh, la expectativa teórica. ¿Mm? Recuerden que tradicionalmente estamos hablando hace 40, 50 años atrás, los clínicos determinaban cuando la persona, ¿ah? Alcanzaba ciertos objetivos terapéuticos. ¿Mm? Y la voz del paciente o la voz del consultante en realidad pesaba menos que un grano de arroz. Pues. Y cuando el consultante no estaba de acuerdo con algo, era resistente. Y que se hacía con el resistente, se lo trataba a palos, para que era la resistencia. ¿Mm? Ahora, fomentar la adherencia del consultante al tratamiento. Esto es súper importante, porque así como la calidad de la alianza terapéutica está asociada con retención, el éxito terapéutico está asociado con retención. O sea, una persona puede abandonar prematuramente un tratamiento por la simple razón de que se esfuerza y no logra las metas. Po. Por tanto, se desmoraliza, se desesperanza y abandona el tratamiento. ¿Mm? ¿Te fijan? Entonces, es importante que la persona se percate de cómo está logrando y alcanzando las cosas. Y bueno, y si aplicamos el top en el post-tratamiento y vemos que las puntuaciones respecto a la última medición empiezan a apartarse dramáticamente de lo que esperamos, entonces podríamos sugerir a la persona, ¿cierto?, que retorne al tratamiento durante un breve periodo de tiempo. ¿No? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Denme un segundo. Ya, sigamos. Regando la estufa, para que después no me dé frío. Ya. Entonces, bueno, desde el punto de vista teórico, ¿qué debe contener el monitoreo? Po?
primer lugar, debe ser un sistema fácil, de fácil aplicación. Y lo ideal, ¿cierto?, es que sea estandarizado, que se responda de forma objetiva. Lo mejor para responder algo de forma objetiva a través de escala Likert, o simplemente puntuaciones o cantidades. Tiene que ser breve, ¿cierto?, para que lo podamos aplicar, obtener información, ¿ah? Y luego intervenir, po. De bajo costo, financiero y recursos humanos, ¿cierto? Bajo costo una hoja, ¿ya? Y recursos humanos, no sé cómo lo estarán administrando el top en los centros que ustedes asesoran, pero en mi opinión, el top debe ser administrado por el terapeuta responsable del caso o el gestor de caso. Porque ¿quién tendría que revisar el PTI con la persona usuaria? Es el gestor de caso. Si los gestores de casos, justamente, el objetivo que tienen es, ¿cierto?, preocuparse, no, es ocuparse que las personas usuarias reciban los servicios, ¿cierto?, que necesitan y que están indicados en el plan de intervención. Entonces, evidentemente, el gestor de casos es quien debiera administrar el todo. Si hay gestor de casos y si no hay gestor de casos, ¿cierto? Y hay terapeuta responsable, los terapeutas responsables deben administrar el todo. ¿Mm? ¿Me siguen? Y después, por supuesto, esta información que es la ficha, y entonces el equipo revisa la ficha y está al día, digamos, de qué está ocurriendo con el consultante. Y por supuesto puede haber una reunión clínica si los resultados del top son lejos lo esperado. Entonces, porque entonces tenemos que revisar el plan de intervención, tenemos que revisar el plan de tratamiento. Entonces, esto es un insumo para las revisiones, ¿ah?, del plan de tratamiento. ¿Mm? Por supuesto, el monitoreo continuo debe reflejar los problemas principales que presentan las personas, los que llegaron a consulta. ¿Mm? Y el formato debe permitir servir para la práctica clínica. Entonces, ¿cuáles son los datos tradicionales que tienen los resultados tradicionales que se miden? Y todos los mide el top. Son reducción del uso de alcohol y droga, aumento de la salud personal. Cuando hablamos de aumento de la salud personal, estamos hablando de salud física y salud mental. Ujú. Y en la medida que mejora la salud física y salud mental de las personas, entonces las personas, ¿cierto?, va a disminuir la frecuencia de ocupación de servicios de urgencia por sobredosis y por accidente. Una persona, por ejemplo, con un trastorno severo por uso de alcohol tiene alta probabilidad de accidentarse si bebe en la calle. Por tanto, está expuesto a sufrir accidentes, ¿cierto? Que tenga que ir a parar urgencia, a fractura, corte y qué sé yo. Y sobredosis, estamos hablando de una situación de vida o muerte, o crisis de salud mental, po, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, en la medida que la persona disminuye, reduce el uso de alcohol y droga, tendría que haber un aumento de la salud personal. Eso está altamente relacionado. Luego está la mejoría en el funcionamiento social, ¿cierto? Lo mide el top: empleo, familia, relaciones interpersonales. ¿Mm? Del punto, el mejoría en el funcionamiento social, ¿cierto? ¿Qué es lo que apunta? Es la inclusión social. Cuánto la persona aumenta la probabilidad de inclusión social. Y por supuesto está relacionado con prevención de recaída. Y por última cosa, otra medición tradicional es reducción de riesgos de amenaza a la seguridad y a la salud pública, ¿cierto? Que tiene que ver con riñas, incivilidades, comisión de delitos y por supuesto transmisión de enfermedades infecciosas. A eso se refiere con reducción de amenaza a la salud pública. ¿Mm? Si yo estoy en Europa y me inyecto heroína, y entonces dejo inyectarme heroína porque participo en un tratamiento por mantenimiento por metadona. La metadona es una pastilla, no me inyecto. Entonces, por lo tanto, se va a reducir una amenaza a la salud pública, que yo me inyecte y como en alguna época ocurrió, estaba la jeringa puesta en la calle y la gente se accidentaba o se contagiaba por compartir agujas, ¿cierto? Que estaban contaminadas con el VIH, o hepatitis C.
Hepatitis C y VIH está asociado a drogas inyectables. Por supuesto, la VIH también está asociado a practicar sexo no seguro. Entonces, claro, en la medida que alguien mejora su condición mental y física, probablemente va a aumentar la probabilidad de practicar sexo seguro. Pensando en que hay personas, ¿cierto?, que tienen relaciones sexuales cuando están intoxicadas y no saben que al día siguiente no se acuerdan porque se borraron. ¿Me siguen? Borrarse significa una alteración, ¿cierto? La persona está intoxicada por el alcohol, ¿ah? Y actúa casi en forma automática, digamos. Yo he visto casos así, no sé si ustedes lo han visto, yo he visto casos así. Ujú. Ahora, ¿cuál es el desafío? ¿Cierto? Cuando se introduce el concepto de recuperación en la literatura, el concepto de recuperación plantea, ¿cierto?, que la meta o el gran objetivo de alcanzar la abstinencia, ¿ah? eh, puede mucha gente, personas no lograrlo. Entonces, por eso se habla de variación en el patrón de uso de la sustancia. Entonces, una persona puede reducir el uso de la sustancia, uso controlado de la sustancia, ¿ya? O puede abandonar alguna sustancia y continúa usando alguna sustancia que es menos dañina para él o ella, pero puede mejorar en otros dominios. Puede mejorar en el dominio familia, en el dominio empleo. También podría mejorar en salud, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, uno podría hacer medición de resultados dentro de un marco conceptual de la recuperación. Ahora, usted lo que va a medir es recuperación del individuo. Usted no va a medir el nivel de recuperación alcanzado por un programa. ¿Me siguen? Porque aquí estamos hablando de una evaluación individual. Si queremos determinar si un programa fomenta recuperación o facilita la recuperación, estamos obligados a hacer un estudio controlado con asignación al azar, que es el estándar de oro, digamos, metodológicamente hablando. Ujú. Ahora, en el año 2018 me tocó formar parte de una comisión que trabajamos en Chile, que fue coordinada por la CICAD. La CICAD equivale a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pero de la OEA. Y el objetivo era desarrollar un instrumento de medición de resultados, pero que incorporara el marco de la recuperación. Entonces, trabajamos en dos instrumentos. Eh, y esos instrumentos iban a ser piloteados, etcétera, etcétera, pero luego nuestro jefe de tratamiento, Rodrigo Portilla, que es el que dirigía esto, junto con Marta Oliva, eh, digamos, del Senda Nacional está Rodrigo Portilla en primer lugar, Marta Oliva en segundo lugar, y en tercer lugar estaba yo. Eh, por supuesto, como buenos chilenos pero que trabajamos en el Senda, cumplimos con todas nuestras obligaciones y construimos los documentos y aportamos información y presentamos bibliografía. Pero una vez que Rodrigo dejó de trabajar en el Senda, le perdí el rastro completamente a qué está pasando con esto. Por supuesto, el instrumento tenía que tener mucho más indicadores. Y se pensó en un instrumento en el cual las dificultades del top fueran subsanadas. Y me refiero a las dificultades del top, no sé por qué miden 20 días en vez de medir el sistema métrico decimal. 20 no es sistema métrico decimal, 10 sí, lo que se subsanó con los adolescentes en el top. Ujú. ¿Me siguen? Entonces, revisemos someramente el top. Este instrumento inglés, ¿ah? que lleva bastantes años en uso. El, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, digamos, el Home Office, pero el Home Office es el que tiene que ver con el tratamiento del uso de sustancias, desde el punto de vista conceptual y financiero de algunas prestaciones. El Home Office facilitó al SENDA el que nosotros usemos el instrumento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy buenas relaciones a nivel de la Subsecretaría de Prevención del Delito
Y el Ministerio del Interior tenemos muy buenas relaciones con el gobierno, el Ministerio del Interior inglés. ¿Mm? Que es una construcción de cooperación que se hizo hace bastante tiempo. El primer gobierno de Michelle Bachelet en realidad comenzó a establecerse esta cooperación con el gobierno inglés. Entonces, claro, el manual, ¿cierto? ¿Qué es lo que entrega? Entrega una línea de tiempo de administración del top. Entonces, ¿cómo construimos la línea base? Porque se significa de que es clave línea base. Entonces, la línea base, ¿cierto? Que se usa en la medición del mes anterior antes de ingresar al tratamiento. Entonces, si pensamos en la secuencia o en qué momento la persona ingresó al tratamiento y administramos el top, deberíamos hacerlo inmediatamente después del ingreso, en el primero o segundo día. ¿Mm? Yo no sé cómo se estarán organizando los centros de tratamiento que ustedes asesoran, pero los centros de tratamiento debieran, cuando saben que, cuando ya tienen la ficha o tienen saben que va a ingresar un consultante nuevo, un paciente nuevo a tratamiento, eh, disculpen, no, aquí se equivoca, ya, listo. Eh, lo importante es que el- el- antes que ingrese ya tendría que tener digamos, el gestor de caso o el terapeuta responsable. Ujú. Porque de hecho hemos sugerido que hay que hacer cierta intervención inmediatamente después que la persona firme el consentimiento informado. Ujú. Para fomentar enganche con el tratamiento. Ujú. Por ejemplo, ¿quién aplica el BTI? Si el BTI lo vamos a aplicar en personas ingresadas a tratamiento, ¿quién aplica el BTI? Yo creo que el BTI lo debería aplicar el gestor de caso o el terapeuta responsable. ¿Por qué? Porque construye vínculos. ¿Me explico? Ay, disculpen un segundo. Cuando tenéis teletrabajo pasan cosas como esta. Denme un segundito, ¿ya? Ya, colega, disculpen. Esa es una de las cosas que tiene el teletrabajo, que es un poco complicado que te interrumpen de repente. Entonces, ¿cierto? Entonces, mi opinión es que quien debería administrar el top, el terapeuta responsable inmediatamente después del ingreso al tratamiento. Con lo cual, vamos a medir el último mes. Y luego, ¿cierto? Después hacemos mediciones cada 3 meses. ¿Por qué hacemos mediciones de resultados cada 3 meses y no todos los meses o todas las semanas? Por una razón súper simple. Si las personas presentan un trastorno crónico de salud, ¿cierto? Y además el trastorno es severo, ¿cierto? El proceso de recuperación, ¿ah? Eh, es más lento. Entonces tenemos que darle oportunidad a las personas para que puedan realizar cambios. ¿Mm? Y especialmente si estamos hablando de un patrón, ¿ah? Un patrón de pensamiento, un patrón conductual instalado. Entonces, mientras el patrón, mientras hay una mayor trayectoria en la vida de ese patrón, uno tiende a responder y funcionar de forma automática. ¿Mm? Entonces, claro, tenemos que interrumpir esos automatismos. Entonces, la interrupción de esos automatismos toma tiempo. ¿Mm? Por eso es que la medición entonces cada 3 meses. ¿Mm? Si, por ejemplo, estuviéramos atendiendo a una persona que presenta un trastorno depresivo, lo estamos atendiendo en una atención primaria, nosotros perfectamente podemos medir resultados todas las semanas. Es más, la literatura nos aconseja medir resultados todas las semanas. ¿Por qué?
Porque una persona que presenta un trastorno depresivo, la persona deberá, entre comillas, recuperarse, usemos la palabra recuperación, en alrededor de 2 meses. Y es más, Aaron Beck, que fue el autor que desarrolló la terapia, digamos, la terapia cognitiva para la depresión, Aaron Beck planteó que un tratamiento no debiera prolongarse más allá de 15 sesiones, una sesión a la semana. 15 sesiones son 3 meses, por una razón súper simple. Las personas que están deprimidas, un número importante de ellas, empieza una remisión espontánea de síntomas después de los 3 meses. Entonces, si yo hago con una persona que está deprimida, hago un tratamiento que dura más allá de 15 sesiones, entonces yo no voy a saber si los cambios están relacionados con las intervenciones clínicas o remisión espontánea. Si Hernán, te escucho. Hola Mario, hola a todas, a todos, ¿cómo están? Aprovecho de saludar. No había tenido la posibilidad todavía de estar de entrar en la comunidad, pero, no, pero solo quería como abortar con algo a propósito de lo que estás señalando, ¿no? En el fondo como también para ir haciendo como el contrapunto con algunas cosas que nosotros observamos. Por ejemplo, el tema del top, ¿cierto? O sea, hoy día, por ejemplo, nosotros lo tenemos registrado en el SISTRAT y inclusive nos arroja alertas, ¿cierto? A propósito de la aplicación. Ahora, yo creo que ahí quería hacer como un poco el link, ¿no? Donde un poco lo que tú estás planteando, porque claro, finalmente tenemos los estudios, ¿cierto? Hay una revisión, nos dice efectivamente, mire, es importante que usted junto con el ingreso aplique el top. Efectivamente, te puede dar esto una línea de base, pero fíjate que yo creo que no ha sido como tan sencillo incorporarlo y quizás también escucharlo ahí sería interesante como un poco la visión que tienen ustedes como asesor de equipo, como que eso entre como en la operativa de los equipos, porque yo me imagino, no sé, no es lo mismo un equipo efectivamente privado que a lo mejor está como 100% dedicado a la temática versus un equipo de salud, ¿cierto? Donde están llegando diferentes personas, diferentes patologías, donde los tiempos a veces pueden ser como bien acotados y donde se privilegian otras cosas, u otros instrumentos, u otros procesos previos a la aplicación del TOC, a pesar de que es importante, pero como en esta lógica, ¿cierto? También, no quiero decir así como de que se escuche como una cosa como media robótica, ¿no? Pero efectivamente de cómo ir incorporando la metodología o la temática, se incorporó también como una variable importante en el SISTAT que te arroja una alerta, que en el fondo también te permite hacer esto que tú vas contando, Mario, que es en el fondo decir, ok, aquí efectivamente hay una modificación, o sea, lo que yo estoy haciendo tiene que ver o el cambio que eventualmente se observa, ¿tiene que ver con lo que yo estoy haciendo o está pasando otra cosa? O la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia también, porque no es menor, ¿cierto? Y hay una diferencia importante efectivamente entre a lo mejor lo que puede haber un privado, otra vez de lo que se puede ver en un espacio público, qué sé yo, en un COSAM, en una APS respecto de la frecuencia e intensidad de las intervenciones y si eso se condice o no se condice también con lo que yo observo en el top. Entonces, creo que ahí hay como que se cruzan varios elementos que son interesantes, que tiene que ver con ir, siento yo, efectivamente, como nivelando hacia arriba el tema de la ejecución de la política pública en términos de poder dar cuenta de los procesos pero también con lo que ocurre como en la práctica, ¿no? Efectivamente, si los equipos lo logran aplicar, si lo tienen incorporado, o sea, nosotros hemos pensado en algún momento, ¿cierto? Ojalá poder como tener una forma, perdón que te robe el tiempo, pero para contarles, hemos estado, a propósito de que queremos modificar o ajustar un poco el tema del SISTRAT para el próximo año, estamos en eso, la posibilidad de que, por ejemplo, ustedes puedan acceder, no sé, conversábamos un día así como, pum, entren a su región o entren a una suerte como donde puedan ver los centros, ¿cierto? Y puedan empezar a ver las alertas que tiene el centro o como región, porque no es menor, efectivamente, la cantidad de centros que no la aplican o que tienen retraso en la aplicación. Y eso, claro, debiera decirnos algo también en los procesos de acompañamiento. Eso, perdón, ya aprovecho de saludar también. Oye, aprovecho de presentarle a Gisela. Hola, Gisela. ¿Se escucha?
Ah, sí, ¿Sí? bienvenida Gisela, qué buena, Hola, gracias. recién me pude conectar, recién me llegó el correo con el usuario, así que gracias por la bienvenida. Bueno, soy Gisela Ibáñez, psicóloga, aprovecho de presentarme de la región de Ñuble. Me incorporé la semana pasada como gestora de calidad, así que todavía estoy poniéndome al día en todo lo que se ha avanzado en el curso. Y en primera instancia me iba a conectar el próximo miércoles, pero quedamos acá con la colega de tratamiento que mejor me conectara al tiro para no irme atrasando tanto. Así que eso. Por supuesto, claro. Y así puedes tener y puedes estar y bajas los documentos y los documentos de apoyo y todo. ¿Mm? Así que bienvenida. Continuemos. Estábamos acá, ¿cierto? Ahora, yo creo que la dificultad de administrar estos instrumentos y tomar mediciones se debe simplemente que en general en salud mental no había una práctica de la retroalimentación, no había una cultura de la retroalimentación, ¿ya? ¿Por qué? Por una razón súper simple, po. La psicología, dejar de compartir, la psicología clínica se ha caracterizado en el transcurso del siglo XX, se ha caracterizado una profusión de enfoques con marcos conceptuales distintos que tienen distintas explicaciones para el origen de los problemas, el mantenimiento de los problemas y la solución de los problemas. Entonces es una torre de Babel, ¿ya? En los años 1980 no existía ninguna forma en que la psicoterapia pudiera demostrar que era efectiva. ¿Mm? Entonces en los años 80, cuando empezó una presión del público y los profesionales, porque en Estados Unidos e Inglaterra se financiaran intervenciones de salud mental, intervenciones psicosociales de salud mental, porque siempre se ha financiado trastornos mentales mayores, pues se basa todo en los hospitales psiquiátricos, esquizofrenia, trastorno, antes se llamaba bipolar, antes era el trastorno maníaco-depresivo, ¿ah? Lo que llamaban la depresión endógena, ¿ah? Gente severamente deprimida, con depresiones severas, severas. Entonces, evidentemente, siempre el Estado ha financiado eso. Bueno, con mayor o menor cantidad de recursos. Pero entonces venir a financiar, entre comillas, el lenguaje 1980, a la gente neurótica, no por la gente neurótica, cierto que tenía plata, se atendía con psicoanalistas privados, ¿ya? Y cuando comienza entonces, en los países anglosajones empiezan a financiar prestaciones de salud mental e intervención psicosocial, mm, vienen los financistas, los que ponen el dinero y preguntan, bueno, ¿y en la ecuación coste-beneficio? ¿Cómo sabemos que la psicoterapia es efectiva? El campo no pudo dar ninguna explicación, po, de que la terapia era efectiva. ¿Y cómo dan una explicación con una proposición de enfoque? Piensan que en 1975 Ted Lugorsky, en el primer metaanálisis que se publicó acerca de si algún enfoque de terapia era superior a otro en efectividad, contabilizaron 450 enfoques de terapia en el año 1975. Piensa en cuántos enfoques han aparecido y se han publicado de 75 en adelante. Por eso alguien cómicamente dice, oye, los clínicos, o la psicología clínica se reproduce como conejo. ¿Ah? Se publican al año no sé cuántos manuales de terapia nueva. ¿Y qué hacen los psicólogos? Obvio, pues, como no miden resultados, alcanzan rápidamente el techo. ¿Y quiénes son los mayores compradores de terapia nueva? ¿Los consultantes? No, por los psicólogos. ¿Ah? Sí, pues. ¿Ah? Las psicosoluciones, por ejemplo, de Jodorowsky. ¿Quiénes creen que pagó ese curso carísimo de ir a escuchar las psicosoluciones? Psicólogos, pues. ¿Y qué es lo que las psicosoluciones de Jodorowsky? Terapia estratégica orientada, ¿cierto?, por los escritos de Milton Erickson. ¿Ah? Entonces Milton Erickson fue un chamán. No, era un tipo que tenía la cabeza ordenada, po, y era sistemático para analizar los casos y hacer intervenciones, medir resultados y hacer seguimiento de los casos en forma ordenada. Ujú. Erickson, sí, Pablo, te escucho. No, primero, nada, creo que levantó la mano.
No, pero por favor, ¿Tú, no. Pablo, tú? Dale, Pablo, dale. ¿Tú? Es que yo la levanté así. Se me fue Ya. la. Dale, No, dale, Pablo. es que me quedé pensando un poco en lo que habías planteado tú, Hernán, y quizás me voy a adelantar acá, pero igual corrígeme tú, porque al menos en la aplicación yo entiendo que el top tiene como el desafío en la implementación, en cómo también esto se puede aterrizar en los servicios públicos, ¿ya? Pero al menos desde mi entendimiento, ya, y si esto está en mi visión personal, en la aplicación al menos yo lo he hecho así, por eso digo, corrígeme Mario. Yo el top lo transformo como en un mapa, así como en una guía de una conversación, ¿ya? Que me permite a mí ir explorando algunos tópicos e ir devolviendo. Al menos esa es la forma Sí, en la forma que tengo de transmitirle al equipo, en cómo transformar el top también en una conversación, en un diálogo, en algo que sea mucho más amigable, ¿ya? sí, Eso. sí, excelente, Pablo. Muchas gracias por el aporte. Porque nosotros podemos convertir la administración en una conversación y luego viene la retroalimentación como intervención. Entonces nosotros podemos, si se fijan, las preguntas del top son preguntas más bien estructuradas. Es una indagación estructurada porque está estandarizada. Pero nosotros podemos obtener la respuesta de la persona y le podemos devolver un resumen. O le podemos hacer, ¿cierto? Como tiene área, podemos hacer resumen en cada área antes de pasar al área siguiente. Llamamos al área, pero como también podemos hacer, digamos, devolver, nos responde la persona y le volvemos con un reflejo. Y eso se va a ir ganando con una conversación amigable, no un acto, no un procedimiento administrativo, frío. ¿Te fijas? Ahora, yo- me parece a mí que lo que yo tengo que hacer es, si yo convierto el top en una intervención, entonces el top es una sesión terapéutica. Uso el top como a la administración del top es una sesión. Y entonces está dentro de las sesiones en las cuales yo intervengo con los consultantes. ¿Me explico? No, esto no está aislado en la clínica. El top es un instrumento clínico. ¿Mm? Y Sí. por eso yo considero que tiene que hacerlo el terapeuta responsable del caso, no cualquier persona del equipo. Porque cualquier persona del equipo lo va a hacer en forma mecánica. Te, te Alguien interrumpo que en conozca el eso. caso, que hemos construido vínculos. Sí. Sí, Hernán, te escuchamos. Sí, sí, mira, es que agradecer al Pablo porque la verdad que yo creo que el Pablo de un punto que me parece súper esencial, que tiene que ver con cómo algunos procesos o algunos momentos del acompañamiento, de la recuperación que tienen que ver a veces con la aplicación de instrumentos, eh, se vuelven parte del proceso o lo entendemos como parte del proceso o los equipos Correcto. lo entienden como parte del proceso y no como una gestión aparte. Perdón que me salga un poquitito como de solo de tratamiento, que quiero contarles yo, algunos de ustedes saben que trabajé hartos años en prevención también. Yo partí en tratamiento, estuve hartos años en prevención y ahora he vuelto a tratamiento. Y a nosotros, cuando yo estuve en prevención, hicimos algo que nos pareció que en ese momento era bien interesante, que fue como instalar un instrumento que se llama el DEPA-2. Algunos lo conocen seguramente. El DEPA-2 es un instrumento que te permite dependiendo del momento en que lo uses, pero en el fondo te permite establecer efectivamente como un patrón de consumo, consecuencias, que si eso se ocupa harto con adolescentes, le trajo a la gente de la Universidad de la Frontera Chile en una propuesta que hicieron de ellos de trabajo. Y, y es un instrumento que requiere efectivamente un proceso de conversación, como dice el Pablo. O sea, el instrumento básicamente es una sesión en sí mismo. Pero ¿qué nos pasaba? Y este era mi punto, lo que yo quería hablar, retomar un poco lo que decía al principio. Para mucha gente no lo aplicaban, no sé, pero la explicación que tenían era porque, oh, es que no tenemos tiempo, no, es que el instrumento no sé qué cosa, es que disociaban finalmente también el instrumento como del acompañamiento, del proceso. Y eso me parece que es una cosa bien cultural, y perdón, digamos que lo planteé de esa manera, pero yo creo que a lo mejor ustedes lo observan harto, es bien cultural en nuestra forma de intervenir en salud y en salud mental, donde el instrumento, insisto, está como que va en una ruta paralela y tiene que ver para el SENDE, y tiene que ver para el registro, ¿cachai? Es como una carga más y no es un proceso, o sea, no es un instrumento que ayuda, que facilita, que ordena, que me permite mirar, me permite poner como una boya, digo yo, siempre, ¿cierto? En el océano, donde yo podría volver si me pierdo en algún momento o mirar, ¿cachai? Y avanzar. Y esto creo que efectivamente es algo
a lo mejor que no lo miramos, que no lo abordamos así como tan globalmente, pero también hay un tema cultural cultural, digo yo, así como de la forma en que tenemos de hacer acompañamiento, ya sea clínico, en salud mental o como sea, ¿no? Porque en el fondo hay harta, siento yo, resistencia, como verlo como una carga más que como un apoyo al proceso. Y lo que tú decías, Paulo, de esa aplicación, me parece que es como la combinación virtuosa del instrumento y de lo que tengo que hacer, ¿no? Missy, Hola, hola. Sí, yo creo que me voy a aprovechar de lo que decía Paulo y lo que decía Hernán. eh, y me parece a mí que en esa misma línea, ¿no? Considerando que estoy súper de acuerdo en lo que plantean, ¿no? Muchos equipos, sobre todo en equipos de salud, de APS, ven como otra cosa más que hacer, otro instrumento, como si fuera algo distinto, como si fuera por un carril distinto, como decía Hernán. Me parece que es súper necesario trabajar con los equipos justamente en las competencias para la entrevista. Cuando los profesionales están preparados para hacer entrevistas, están más entrenados, le dan tiempo y hay una sintonía con aquello, los instrumentos que van apareciendo son vistos como herramientas que se suman, ¿verdad? Y que pueden recoger información en una relación con la persona usuaria y en una forma de hacer entrevista que permite verlo como un recurso y no como otra cosa que hacer, como si fuera distinto, ¿no? Entonces, creo que el foco, igual, uno de los focos importantes tenemos, digo yo, como misión es trabajar mucho con los equipos en el desarrollo de competencias para hacer entrevistas. Desde allí, digo yo, como una base, ¿no? Para ir incorporando el top y la tecnología que vayamos incorporando, ¿no? Y para que se incorporen eso, ¿no? Que siga, digamos, como lo que bien plantean ustedes, que a veces se ve como si fuera por un carril distinto. Eso. eso es muy importante y lo vamos a ver, lo vamos a ver dentro de minutos, ¿ya? Entonces aquí tenemos la línea temporal. Y entonces, ¿cierto? Aquí tenemos el top adulto. Se fija que tiene tres secciones. Uso de sustancias, transgresión a la norma social y tiene salud, funcionamiento social. Salud, funcionamiento social, se fijan, ahí están las cuatro dimensiones típicas de los instrumentos de resultados. ¿Ah? Uso de sustancias, transgresión a la norma social, salud e integración social. Y en adolescente tenemos el top A, ¿cierto? Que está hecho de una forma diferente y tiene otros indicadores propios los de la adolescencia. Entregan información, ¿cierto? Más específica en población adolescente. ¿Mm? Claro, porque son personas que están en desarrollo. Entonces, eh, vamos a tomar el top adulto para hacer el análisis, ¿ya? Entonces, el uso de sustancias, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto, lo que se mide es el número de tragos, pito, es la cantidad de sustancia que ha consumido en el último mes. Entonces, se ve el calendario, ¿cierto? El calendario es un recurso en el último mes. Si se fijan, esto es cuantitativo y entrega un total de dosis, ¿cierto? Aquí va el total de dosis. Tenemos por semana y tenemos un total. Entonces, ¿qué esperaríamos a medida que la persona avanza en el tratamiento? Esperaríamos que modificara en forma progresiva, disminuyera progresivamente el uso de la sustancia. Respecto a la línea base y a la medición anterior. ¿Me explico? Como mide un mes antes de ingresar al tratamiento, lo más probable es que un mes antes de ingresar al tratamiento la persona haya estado, ¿cierto?, con un uso activo. Ahora, ojo, si es una persona que va a ser referida a tratamiento desde un sistema ambulatorio intensivo residencial o residencial al ambulatorio intensivo, descenso de los cuidados, eso hay que considerarlo. No vamos a estar preguntando el último mes en que usted ingresó a tratamiento por primera vez. No, el último mes. Siempre se mide el último mes. Se deja pasar un tiempo, pero siempre se mide el último mes.
Eso es lo que está midiendo acá, en las últimas 4 semanas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Disminución progresiva. ¿Mm? Ahora en un programa orientado, un libre de droga y orientado a la abstinencia, lo que esperaríamos que rápidamente, ¿cierto?, la persona alcance, ahí tenga cero uso de sustancia. ¿Mm? Eso va a depender del programa y va a depender de los objetivos, las metas de la persona. Por ejemplo, si uso controlado de alcohol, porque podría ser uso controlado de alcohol, entonces uso controlado de alcohol significa que las personas van a beber, po, pero van a beber un número de tragos significativamente inferior a lo que bebían antes en el mes anterior al ingreso al tratamiento. ¿Me siguen? Y para conseguir el uso controlado requiere experimento. ¿Ah? Entonces allá va a ser el proceso hasta que llegue a un cierto punto de estabilidad. ¿Siguen? Luego, en relación a la norma social, se indica que es dicotómico, es sí o no. ¿Ya? Y el que mide episodios en número, a violencia intrafamiliar. Les recuerdo que violencia intrafamiliar es, la ley tiene 2 artículos y describe dos comportamientos o delitos. Uno, ejercer violencia contra la pareja o ejercer violencia, ya sea física o psicológica, contra miembros de la familia distintas a la pareja. Entonces, lo que se está viendo acá, ¿cierto? El número de episodios. ¿Y por qué el número de episodios? Porque evidentemente las personas que presentan trastornos por uso de sustancias están mucho más expuestos a tener dificultades relacionales, ¿ah? Discusiones, ¿cierto? Peleas en la familia. Y por tanto, si la persona, ¿cierto?, pierde con la sustancia pierde el control de su comportamiento o tiene el control de impulso, entonces, claro, probablemente, ¿cierto?, va a ejercer violencia física. Creo que es más probable violencia física que psicológica. La violencia psicológica es mucho más sutil. ¿Mm? La violencia física tiene que ver con descontrol de impulso, con dificultades para controlarte. O sea, de hecho, no sé si saben, pero las mujeres viudas y solteras tienen mejor salud mental que las mujeres casadas. Las adultas mayores, solteras y viudas tienen mejor salud mental que las adultas mayores que viven con el esposo. ¿Por qué? Porque a medida que uno se va poniendo viejo, puede tener ciertos problemas de demencia. Y la demencia tiene que ver, ¿cierto? Influye no solamente en la memoria, en el control del comportamiento. Entonces, si el hombre, el marido, está teniendo episodios haciendo una demencia, es probable que reaccione impulsivamente y agrede a la esposa. Por eso es que las mujeres tienen mejor salud mental cuando nunca se han casado, o están viudas. ¿Mm? Interesante, ¿eh? Entonces, ¿qué esperamos acá arriba? Respecto a la comisión de delito, esperamos, ¿cierto?, que la persona diga no. Y en violencia familiar que haya una disminución. Por supuesto que sea cercana a cero, que apunte a cero. El éxito estaría dado en cero episodios. Entonces, el último mes hacemos siempre, insisto, siempre que administramos el top, medimos el último mes. Y luego acá tenemos, ¿cierto? Esto es mucho más complejo, y aquí ya se usa, se fijan aquí, esto podría ser tranquilamente de 0 a 20 en AQB, podría ser de 0 a 10, porque se suele usar de 0 a 10, no 0 a 20. ¿Ah? Claro, con las libras esterlinas y las pulgadas y todas esas cosas de los ingleses complicaron la cosa acá. Esto debe ser de 0, y ni siquiera de 0, debe ser de 1 a 10. Sistema métrico decimal, tú. Califique su estado de salud en el último mes. ¿Cómo hace sentido? Donde uno, esto es pésimo, muy mala, se ha sentido muy mal, usted diría que su estado de salud es bueno. Y le pone un número. ¿Se fija? Entonces escala Likert. Pero por otro lado, implica cantidad, días de trabajo remunerado. ¿Qué esperamos? Que si las personas que trabajan aumenten el número de días trabajados, porque han disminuido los lunes, pues.
¿Te fijas? Ahora que una persona que está que está en un sistema residencial y no está trabajando, evidentemente, y entonces, día trabajado y en el colegio o instituto, ¿cierto? Es un poco difícil medirlo porque no están ni estudiando ni trabajando. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, eso lo podemos obviar tranquilamente. ¿Ah? Y no va a alterar en nada la medición. No es para qué hacerle en realidad. Si está trabajando, sí. Y el transcurso del sistema de modelo residencial, la persona puede empezar a hacer actividades de inclusión en el sistema, digamos, y entonces, claro, podríamos medir. Pero cuando alguien ya está listo para poder insertarse laboralmente, integrarse socialmente, no tiene para qué seguir el residencial, po. Tiene que pasar a ambulatorio intensivo. Y entonces el ambulatorio intensivo y el PAP sí que están los días de trabajo remunerados, día asistido al colegio, universidad o centro de capacitación, tiene sentido. Y le está preguntando por salud física, es exactamente lo mismo. ¿Mm? La salud física probablemente ha mejorado o debería mejorar. Y parte de la salud física, ¿cierto? Que está incluido en la evaluación integral, es la salud en la higiene bucodental. Ujú. O sea, parte de la atención, cuando hacemos evaluación integral, el médico deberá mirar, ¿cierto?, el estado dental del paciente. De modo que si el paciente tiene o la persona usuaria tiene problemas dentales, debe ser derivado en el CEFAM a dentista para arreglar su dentadura, porque la dentadura, ¿cierto?, está asociado con mala nutrición, ¿ah? Vergüenza, especialmente en las mujeres, ¿ah? Y a veces la calidad está tan dañada la dentadura que es un foco de infecciones. ¿Mm? Entonces, luego aquí registrar condiciones de vivienda. Entonces, las últimas 4 semanas. ¿Qué es lo que esperamos que esto mejore? Pues eso sí o no. Entonces, también es dicotómico. Y habita una vivienda que cumple condiciones básicas, sí o no. ¿Ah? Es distinto vivir en situación de calle, ¿ah? A tener a un domicilio estable. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en la medida que yo tengo un lugar estable para vivir, y cumple con las condiciones básicas, estoy expuesto a menos riesgo. ¿Mm? Riesgos ambientales. ¿De qué? De recaídas. ¿Mm? Y calificación global de la calidad de vida. ¿Cómo diría que usted está su vida? ¿Mala o está buena? Ahora, podría ser que un usuario disminuye la puntuación en el uso de sustancias, mejora en otros aspectos y su calidad de vida disminuye, po. Su clasificación global de la calidad de vida disminuye, po. ¿Por qué? Porque ya no sale, no tiene amigos, y tiene que convivir con la bruja en la casa, ¿se fijan? Y es un tratamiento mal diseñado, porque es un tratamiento en el cual mis redes sociales, todas son consumidores de sustancias y son relaciones, digamos, sociales no saludables. Tengo que parte del tratamiento es ampliar la red social, po. No es solamente limitar y disminuir la red social, po. Abandonar, como yo dejo de estar con las personas que son un riesgo para mí, generando y contrayendo relaciones con gente que son saludables para mí, po. Entonces eso implica, la meta es ampliar la red social para incorporar ciertas relaciones saludables. Entonces, ¿qué esperamos? Que todo esto aumente. ¿Se fijan? La expectativa teórica. ¿Me siguen? Necesitamos un marco con el cual contrastar. ¿Ah? Entonces, evidentemente, el marco para mí, no sé usted, pero para mí es una expectativa teórica. ¿Mm? Lo que veíamos resultados. Si el tratamiento es efectivo, la persona deberá, ¿cierto?, disminuir el uso de la sustancia o alcanzar la abstinencia. Podría alcanzar la abstinencia, ya Fernando, en las sustancias más complicadas, de más riesgo para esa persona, y podría controlar el uso de las sustancias que son menos riesgosas para esa persona. Sí, Fernando, te escucho. Te escuchamos. Em, con respecto
al ítem de la salud psicológica percibida en algunos centros de tratamiento, especialmente residenciales. Nos han contado que suele, no en todos los casos obviamente, pero le suele pasar que en los eh, segundo trimestre del tratamiento puede observar que disminuye la puntuación en esta sección respecto al menos del top de ingreso, en paralelo al proceso de abstinencia de las sustancias, aunque, digamos, de entrada parezca contraintuitivo y el usuario refiere tener síntomas de depresión o menor ánimo, bueno, tanto por la retirada de todas las sustancias y también por una mayor conciencia de pérdidas de, mm, de problemas que antes no observaba, digamos, no le generaban impacto y ahora los puede ver más lúcidamente. Y es a partir de ahí entonces que se puede comenzar o que comentan, digamos, los compañeros que trabajan en planes residenciales, que se puede empezar a trabajar en las estrategias de afrontamiento que pueden tener los usuarios respecto a esos problemas y a partir de cierto grado de resolución comenzar a mejorar el ánimo, pero de entrada no es que el, la, la detención del consumo de sustancias vaya a generar algún estado por sí solo, ¿no? de bienestar mental, sino de repente es todo lo contrario. Y existe un tip que no es nuevo, un tip bastante antiguo. El tip son estos de los paneles de expertos que tiene que ver justamente con este fenómeno de depresión en personas que están en tratamiento. ¿Ya? Lo pueden descargar de la web, la serie tip, ¿ah? Y lo pueden revisar. Y trae orientaciones justamente. Trae justamente orientaciones para esto. Ahora, en el manual de prevención de recaída que yo trabajé para el área de tratamiento Senda Nacional y que está aprobado, digamos, hasta el proceso de edición, se consideran ahí sesiones, o sea, hay ciertas sesiones que tienen que ver con esto, que tienen que ver con depresión y tienen que ver con la culpa. ¿Mm? La literatura describe que hay personas cuando logran detener el consumo se empiezan a dar cuenta que tienen la escoba en la vida. Entonces lo que tienen son ataques de culpa, ¿ya? O de vergüenza. Entonces, es un fenómeno normal y esperable. Entonces, lo anticipamos. No esperamos que esto ocurra. Lo anticipamos. En el manual de prevención de la caída, esas sesiones, ¿ya? Que es una sesión grupal, pero con variantes para sesiones individuales, están colocados antes de que este fenómeno ocurra. Para que la persona se dé cuenta que lo que está experimentando es un fenómeno normal, que le pasa a cualquier persona. Entonces, al abordarlo antes, lo normalizo y tranquilizo. Ujú. Y además hay que pensar que es cierto que si las personas tenían un cierto estilo de vida, de juerga, ¿ah? De responsabilidades mínimas, y en realidad estar más metido buscando ávidamente tu cerebro, este placer, en realidad hay una serie de cosas que ni siquiera eres capaz de mirar tú. ¿Mm? Y te enfrentas entonces a un número importante de problemáticas que siempre estuvieron, pero que no pudiste ver, po. Y a lo mejor tampoco estás preparado para afrontar. Ujú. ¿Se fijan? Hernán levantó la mano. Te escuchamos, Hernán. Sí, sí, mira, estaba pensando yo también en algo que dijiste un poco previamente, ¿no? Respecto de, en el fondo,
Para mí tiene que ver, o sea, no es que solo para mí, pero creo que tiene que ver mucho con la expectativa, ¿cierto? O con esta eh, fragmentación que hay de la comprensión del tema del uso de sustancias, a veces por los equipos, pero estaba pensando principalmente en la familia, ¿no? Porque muchas veces o hemos escuchado este tema de que el problema es el consumo o únicamente el consumo. Entonces, como que si las personas modifican su patrón de consumo, entonces efectivamente el problema se resuelve. Y la comprensión del fenómeno de la relación con la sustancia finalmente tiene todos estos otros aspectos, ¿cierto? En el fondo de la función que cumple, que está ahí en el fondo de mi capacidad que pueda tener inclusive para tener una red, sea más allá o no beneficiosa a mí, pero para sostenerme y cómo cuando yo retiro el consumo, modifico el consumo, que es un poco lo que está esperando el sujeto o lo que puede estar esperando la familia, pueden aparecer otros elementos, otras vivencias. Y entonces me quedaba pensando yo también cómo finalmente la aplicación de este instrumento y la conceptualización que está de fondo también me puede servir para las intervenciones familiares, es decir, en el fondo para gestionar las expectativas, ¿cierto?, que pueden tener las redes más cercanas respecto de lo que pasa con un usuario que entra a un programa de tratamiento, porque que implica también abrir la perspectiva a ese grupo familiar o a ese grupo de personas más inmediato que pudiera eventualmente estar acompañando el proceso que, que, que finalmente puede sentir que a veces, no sé, o sea, no sé, dejamos de consumir, pero ahora tenemos que hablar, ¿no? Y tenemos que hablar del elefante, ¿cierto? Del famoso, viendo la metáfora del elefante que tenemos metido en la sala, y respecto de situaciones, qué sé yo, que se están vivenciando al interior de la familia. Entonces, me parece, como tú dices, esta idea que también puedo yo ir anticipando cosas, es decir, vamos a abordar, vamos a trabajar, pero seguramente vamos a tener que enfrentarnos a otras situaciones o experimentar situaciones no solo lo individual, sino que en lo familiar y en lo inmediato también. Y de hecho la literatura recomienda, de práctica basada en evidencia, recomienda incorporar en los tratamientos con personas adultas que tienen pareja, es necesario incorporar terapia conductual de pareja. Es decir, si la persona vive con la pareja y tiene un historial de uso de sustancias, el deterioro de la relación de pareja es enorme. Y si se siguen viviendo juntos, claro, esta persona cambia su comportamiento, y los resentimientos de los hijos y los resentimientos de la esposa. Ah, claro, ahora estás bien, ahora sí, claro. Y se han dado cuenta que hay hombres que cuando dejan de beber se convierten en unos tiranos, Mm. porque empiezan a exigir una cantidad de cosas a la familia, controlar horarios y qué sé yo, son personas que han estado siempre ausentes. Entonces, pero quieren recuperar rápidamente sus roles y sus funciones en cosas de día, pero no con la familia entera. Cuando tenemos un miembro de la familia que presenta un trastorno de sustancia, la relación familiar completa se altera, po. Y ojo, termina adaptándose. La familia se adapta al comportamiento de esa persona. Esa persona deja de consumir, ¿cierto? Empieza a modificar una serie de hábitos. Entonces, como dice Hernán, tenemos un elefante instalado en la sala. Alguien que no conocemos, un desconocido. ¿Mm? ¿Se fijan? Entonces, esto implica necesariamente el poder realizar, si hablamos de intervención familiar, lo que yo he visto básicamente intervenciones familiares son pura psicoeducación y la familia se convierte en una camisa de fuerza para prevenir que la gente, impedir, hacer menos probable que la gente consuma. Pero eso no es prevención de recaída, ¿ah? Eso se llama camisa de fuerza, po, coacción. ¿Y, y, 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 y de qué vamos a conversar ahora? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir al parque. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana con los cabros? ¿Ah? O sea, hay una serie de hábitos, de pautas de vida familiar que están alteradas. Y es que, entonces, ni siquiera hay que recuperarla, hay que construirla.
¿Mm? Porque una mujer, no sé, pues de 40 años, cuyo esposo tiene 42 y el esposo tiene un trastorno por uso dependiente, les aseguro que esa persona cuando pololeaban antes de los 20 años, ese marido iba a fiesta y siempre se embriagaba. ¿Sí? Entonces cuando se casaron, la mujer o la joven tenía la expectativa de que el matrimonio cambia a la gente, po. Entonces ahora cuando se cambia se va a poner responsable. Cumplinas, po. El matrimonio no te hace más responsable. Pues tienes que estar preparado para asumir las responsabilidades, po. ¿Eh? Y es complicado estar casado, po. O vivir convivir con alguien. No es sencillo. Hay que prepararse para, po. Entonces, claro, eh, William Miller plantea que en Estados Unidos, siendo la terapia conductual de pareja un modelo 100% estadounidense, William Miller dice, lamentablemente, la mayoría de los centros de tratamiento, la mayoría de los centros de tratamiento, este programa se ignora. ¿Cuántas sesiones son? Son 12 sesiones apenas. 12. ¿No? Y lo otro que se ha planteado, hay que sacar la gatita, ya. Y lo otro que se ha planteado, ¿cierto? Y que también ha habido publicaciones recientes, pero no hay modelos todavía, es cómo fomentar habilidades parentales en los hombres, que están en el tratamiento por uso de sustancias. Habilidades parentales con los hijos de menos de 12 años. ¿Mm? Para construir una relación padre-hijo que sea saludable y vaya en fomento al desarrollo del niño. La IEP nos pidió que hiciéramos un documento de eso. Se organizó la literatura internacional y está escrito el documento. Entonces, el título es convirtiendo la medición del top en intervención clínica. ¿Ah? Entonces, por un lado, ¿cierto? ¿Cómo podemos fomentar o mantener la motivación para el cambio? Y por otro lado, ¿cómo fomentamos la autoeficacia? Entonces, esto nos vamos a centrar en el concepto de autoeficacia. ¿Ya? Ese Albert Bandura. Albert Bandura, psicólogo canadiense-ucraniano, ¿ah? Que fue la persona que acuñó el concepto de autoeficacia. ¿Ah? Ahí está el libro 1997. ¿Mm? Entonces dice, las creencias de la eficacia personal constituyen el factor clave de la agencia humana. Agencia humana, ¿qué es la agencia humana? Es que tú cuánto te sientes capaz de hacer algo y lograr algo. Si las personas creen que no tienen el poder para producir resultados, no intentarán que las cosas sucedan. O sea, si yo tengo baja autoeficacia, no voy a hacer nada por alcanzar esa meta. Ujú. Aquí tenemos otro autor, Malnat, donde el constructo autoeficacia personal es clave en el proceso de prevención de recaída. ¿Ah? Entre los riesgos, ¿cierto? En el modelo tradicional de Maslow, en una situación de riesgo, ¿me siento autoeficaz de afrontar los riesgos, superarlos? ¿O mi autoeficacia está disminuida? Si está disminuida, ¿cierto? Lo más probable es que no voy a hacer nada. Y voy a estar en riesgo, ¿cierto?, de experimentar un desliz, luego el desliz se convierte en recaída, incluso puede significar el abandono del propósito de cambio. Y lo otro es que, ¿qué es lo que muestra la investigación? Este es un artículo de miembros de TCU, la Instituto de Investigaciones Conductuales de la Universidad de Texas, Cristiana de Texas, es que las personas con baja autoeficacia se relaciona está asociado con el abandono prematuro del tratamiento. Porque el tratamiento es exigente, implica hacer una serie de cambios. Si yo siento que no puedo hacer esos cambios, estoy en riesgo de abandonar el tratamiento. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de fomentar la autoeficacia. Ujú. Di Clemente y otro autor en el año 95, pensando en las personas que presentan trastorno por uso de sustancias, ellos distinguieron 5 variantes o variedades de autoeficacia. Primero, autoeficacia de afrontamiento. O sea, yo me siento capaz de afrontar las situaciones de riesgo. Me siento capaz, ¿cierto?, de que yo puedo eh, resistir la presión de grupo, ¿cierto? Tengo la capacidad, ¿cierto? Cuando yo me siento muy abrumado por algo, ahora voy y converso con alguien y ya no me voy al bar a ahogar las penas.
Autoeficacia de comportamiento en el tratamiento. Esto tiene que ver que cuando asignamos tareas a la persona, las tareas tienen que ser proporcionales a su autoeficacia. Las tareas en el tratamiento tienen que fomentar autoeficacia. Entonces, ahí partimos del principio de fraccionamiento conductual, partimos de lo más simple hasta lo más difícil. Porque si partimos de lo más fácil, por supuesto, no algo que sea fácil, 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 para que la persona diga que me está tomando el pelo. Pero si nosotros hacemos una secuencia de comportamiento, podemos secuenciar el comportamiento objetivo, meta, entonces nosotros podemos dar tareas progresivas. Eso se llama encadenamiento de conducta, 1970, psicología conductual, fomento autoeficacia. Autoeficacia para la recuperación. A ver, ¿la persona tiene la capacidad para recuperarse de un desliz o una recaída? Aquellos programas que consideran que el desliz o la recaída son un fracaso, no fomentan autoeficacia. En cambio, un programa en el cual, cierto, a la persona se la precave y se le dice que en el transcurso del tratamiento es probable que experimente un desliz o que tenga recaídas porque eso es parte normal y por lo tanto es conveniente que nos cuente y nos comunique sus preocupaciones y las cosas que están pasando para reducir, ¿cierto? Entonces, la persona va a estar desarrollando habilidades para la recuperación. ¿Me explico? Autoeficacia de control. Po. La persona, ¿cuánto se siente capaz de resistir impulso? La persona, por ejemplo, con descontrol de impulso, tiene una autoeficacia disminuida de control. Pues entonces tenemos que ver cómo con esa persona hacemos intervenciones para ayudarlo a aumentar el control personal ante ciertas situaciones o ante ciertas emociones. Por ejemplo, el manejo de la rabia o el manejo de la ira, ¿cierto? Que suele estar dentro, también es una intervención que es usual. ¿Ah? El manejo de la ira es una intervención, ¿ah?, que suele ser usual en los tratamientos. ¿Por qué? Porque la persona, en la medida que las personas alteran su uso de sustancias, eh, eh, an- cómo afrontan las dificultades? ¿Mm? De hecho, el programa de manejo de la ira está actualizado en 2019 y mejorado absolutamente el programa que está en la web. Hay un programa de manejo, un actual manejo de la ira, ¿ah? Y está absolutamente actualizado. Y autoeficacia de la abstinencia. A ver, la persona se siente capaz de hacer cosas para mantener la abstinencia. Entonces, somos que todo esto se fomenta. ¿Cómo se fomenta la autoeficacia? Vamos a Honduras de nuevo. Actuación de comportamiento de estrategias que sirven de indicadores de la capacidad del individuo. ¿Qué se refiere con esto? Asignamos una tarea a la persona que sea capaz de cumplirla. Ni muy difícil, ni muy sencilla. Ajustada a las capacidades de la persona. La persona, en la medida que es capaz de hacer eso, fomenta autoeficacia. Por ejemplo, para una persona, que esa persona eh, piense en un infractor de ley, un usuario, infractor de ley, con una sustancia que nunca ha terminado nada, no terminó el colegio, nunca ha estado mucho tiempo en un trabajo, lo echan de todos lados y abandona rápido las cosas. Esa persona piensa en el impacto que tiene si va a un taller laboral, pero en lugar de preguntarle cómo te quedó el trabajo, veamos si está bonito, es preguntarle a la persona a indagar qué es lo que sintió, cómo se ayudó, qué es lo que hizo para ayudarse a completar la tarea. Es cosa se dijo para inhibir el impulso de abandonar. Eso, ahí estamos fomentando tu eficacia. En hablar, oye, que te quedó lindo, y cuéntame, ¿cómo lo hiciste? No, pues son preguntas estratégicas, po. ¿Qué, cómo, cuándo, con quién? Po. Esas no fomentan la autoeficacia. Las preguntas estratégicas, dice Galton, describen situaciones, punto. Bueno. Nuestra experiencia es vicaria, acuérdense que Bandura cierto el aprendizaje por modelaje. Entonces, los vicarios es que yo observo a alguien comportarse de determinada forma. Entonces, yo puedo mirar y puedo pensar que hacer algo puede ser imposible para mí, pero de repente puedo mirar a una persona que tiene cierta discapacidad o déficit
¿cierto? Más déficit de discapacidades que yo y la veo lograr algo. Entonces, si lo logró esa persona, ¿por qué no lo podría lograr yo? Te sirve como ejemplo. A eso se refiere experiencia vicaria. Y voy y lo imito. ¿Me explico? Recuerden la cantidad de cosas que nosotros aprendemos vicariamente. La primera vez que yo fui a un campamento a Liganray, yo no, nadie del grupo que fuimos, solamente una persona sabía hacer fuego. ¿Por qué? Porque yo me había quedado en la ciudad, po. Y en la ciudad se usan estufas, pero hacer fuego con madera en una hoguera o una fogata, yo no sabía. Y ahí nadie había estado en scout. Y sabía una sola persona. Y entonces él tenía el hacha. Y por tanto él cortaba la madera y él dirigía todos los momentos. Y por tanto se tomaba desayuno y se almorzaba y se comía a la hora que a él se le ocurría porque era el dueño del hacha. Entonces yo me propuse quitarle el hacha. Pero antes de quitarle el hacha, se la robé. Pero antes de quitarle el hacha, observé cómo se hacía el fuego, lo acompañé haciendo fuego. Aprendí a hacer fuego mirando. Una vez que sentí que había aprendido, 2 o 3 días estaba listo, le robé el hacha y la coloqué en un lugar que decía, esta hacha es para todos. Y por lo tanto le quitamos el poder. Se deprimió y era muy narcisista. ¿Ah? Perdió la capacidad de hacer fuego. Y aprendí en forma vicaria. Esto es interesante, persuasión verbal e influencia social que el individuo posee ciertas capacidades. ¿Por qué lo marqué en rojo? Porque esto es lo que quiero proponerle que nosotros convirtamos, ¿cierto? La retroalimentación del TOP en una intervención que fomenta el darte cuenta que tiene estas capacidades. Y las otras formas son estados fisiológicos y afectivos en base a los cuales el individuo juzga parcialmente su capacidad. Cómo te sientes físicamente, si estoy bien, pues creo que puedo correr y cosas así en el deporte. Entonces, nos vamos a centrar aquí. Entonces, hagamos del proceso de indagación, ¿cierto? Orientemos el proceso de indagación por enfoque centrado en competencia. Y esos son los enfoques centrados en competencia, son enfoques que ayudan a las personas a percatarse y utilizar sus propias fortalezas para alcanzar las metas. Es un enfoque basado en competencia. El enfoque basado en competencia no está centrado en lo que no funciona. Está centrado en rescatar, actualizar y fomentar, ¿cierto? Aquello que sí funciona en ti. Y aquí hay 3 enfoques centrados en competencia. Contemporáneo. La entrevista motivacional de Miguel Ronnie es un enfoque centrado en competencia. El enfoque centrado en soluciones, bueno, su nombre dice soluciones. ¿Por qué dicen PBE, práctica basada en la evidencia? Porque existe suficiente literatura para indicar que la entrevista motivacional es un enfoque efectivo. Por tanto, es práctica basada en la evidencia. Y el enfoque centrado en soluciones es un enfoque efectivo. La terapia narrativa de White Jepson también es un enfoque centrado en competencia, pero no se han realizado estudios controlados. Los estudios más bien son anecdóticos, por eso no podemos decir entonces que es práctica basada en evidencia. Entonces, aquí tenemos los textos, la 4ª edición de entrevista motivacional, y enfoque centrado en soluciones, que hay 2 libros, hay varios, ¿ya? Están en inglés, en castellano los que hay son muy antiguos, muy antiguos. ¿Ah? Entonces, más que mirarlo, es muy buen libro, aquí viene explicada técnica y qué sé yo, y este es excelente. Este es un libro que primero se publicó y ahora ya lo publica en Estados Unidos, esta es la edición 8ª del 2012. Yo tengo la primera edición de 1998 en papel físico, y lo compré, digamos, me lo trajeron de Estados Unidos, y en el, y en hoy día es un texto de que se usa en formación universitaria, y viene asociado con videos de entrevistas y cosas así. Yo no tengo una versión digital, no tengo nada de eso, porque no lo compré, en el 2012, los que están comprando en el 2012 no se podía comprar el libro en Chile. Y aquí tenemos un libro que está publicado, que se llama Mapa de la Práctica Narrativa de Michael White. Que aquí está ilustrada la teoría,
y las técnicas de conversaciones. Porque en la práctica narrativa no se habla de técnicas, sino que se habla de conversaciones. Pero hay un enfoque que ustedes a lo mejor conocen, que es rutas hacia la recuperación vía la comunidad. Ed Day fue el psiquiatra que estuvo aquí en Chile el año 2016 con nosotros, que se hizo hubo una mañana con personas de equipo y trabajamos 2 días el área de tratamiento con Day discutiendo el modelo y con el director del Instituto de Investigaciones Conductuales de la Universidad Cristiana de Texas, TCU. No sé si conocen, pero Ruta de la Recuperación, aquí está para que lo bajen, es un texto que es el tratamiento, está entero diseñado con mapas. Ahora, cuando tú miras los mapas y te colocas a mirar las conversaciones que se generan, están todas orientadas por la entrevista motivacional y el enfoque centrado en soluciones. El enfoque centrado en soluciones, la entrevista motivacional, fue conocida primero, el estilo, en Inglaterra y después en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estuvo en Europa haciendo un año sabático Miller, ¿ah? Y empezó a le pidieron demostraciones de entrevistas con personas con uso problemático de sustancias. Entonces son entrevistas simuladas. Y entonces le advirtieron, le dijeron, usted está haciendo cosas que no están descritas en ningún libro. Entonces se comprometió a escribir un texto y que se publicó en una revista cognitiva, una revista conductual que se publica en Inglaterra. Por tanto, la entrevista motivacional se conoció primero en Inglaterra antes que en Estados Unidos. ¿Y quién le informó a William Miller que la entrevista motivacional, el escrito de ese artículo era conocido en Inglaterra? Fue Stephen Rollnick. Porque Rollnick era sudafricano, ¿ah? Avecindado en el Reino Unido, y se encontró no sé en qué lugar con Miller, se conocieron, y ahí le habló Rollnick a Miller de este artículo, digamos, la importancia que tenía en la intervención en el trabajo en Inglaterra. Y el otro enfoque centrado en soluciones. Los ingleses han tomado muy en serio el enfoque centrado en soluciones y lo implementan. ¿Ah? Intervenciones basadas, orientadas a meta, textos británicos, textos ingleses. Entonces, Ruta de la Recuperación, este mapeo está todo diseñado bajo esa perspectiva. Y por lo tanto, cierto, es un enfoque integrativo que fomenta autoeficacia. Yo usé el mapping porque el mapping, recuerde que es la forma de cómo pienso en forma ordenada, secuencias de pensamiento. El mapeo es una estilo de orientación técnico cognitivo conductual, los mapas, po. Pero el estilo, cuando yo hago las intervenciones, ¿ah? Va más por el lado de entrevista motivacional y el enfoque centrado en solución. Veamos unos ejemplos. Vamos a ver 3 ejemplos de uso del lenguaje. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación en el proceso de indagación? Súper simples, po. La estrategia de comunicación no ARS, po, ¿cierto? Aquí está William Miller, para los que no lo conocen. Y es Teresa Moyers, también está Rodney, pero Teresa Moyer y Miller están en Estados Unidos los dos y hacen seminarios y cosas juntas. ¿Mm? Entonces, son preguntas abiertas, afirmaciones, y le damos reconocimiento a eso, afirmación de la perspectiva del cliente, reflejos terapéuticos y los resúmenes. Esas son las estrategias SWOT. Este es el lenguaje que vamos a usar para fomentar la autoeficacia. Lo que vamos a ver es cómo lo vamos a hacer. Y entonces, y aquí tenemos a Insu Kimberi y Peter de Jong, enfoque centrado en soluciones. Peter de Jong está vivo, hace clase de psiquiatría en una universidad, forma parte de un instituto, y Insu Kimberi falleció. Insu Kimberi, ¿quién fue? Terapeuta, trabajadora social, que construyó el enfoque junto con otro trabajador social, Steve de Chaser, que falleció un año antes que ella, años 2000 y tanto, construyeron el enfoque centrado en soluciones. ¿Por qué construyeron el enfoque centrado en soluciones? Porque estaban insatisfechos con el modelo que habían aprendido. Entonces quisieron ampliar su forma de trabajar y mejorarla. Entonces, ¿cuál es la actitud del terapeuta? De curiosidad, po. Yo estoy curioso por saber cómo has logrado lo que has logrado. Te miro a los ojos, me echa hacia adelante hacia ti. Y además estoy pensando en lo que ha funcionado. Ujú. Y por supuesto, ¿qué estrategia uso? Estrategia de comunicación no arte.
Se usan las mismas estrategias. ¿Mm? Pregunta abierta, afirmación, reflejo, resúmenes, ¿cierto? Uso el silencio y una serie de cosas que tienen que ver con construcción de vínculos. O sea, construyo vínculos, por eso dice escuchar bien. Estas estrategias te permiten escuchar bien. Y si te escucho bien, te hago preguntas, te hago afirmaciones, y tú te sientes comprendido, pero además cuando te pregunto te permito explorarte. ¿Mm? Preguntas reflexivas de Caltón. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un caso en que en las secciones, todas las secciones del top, ¿ah? Concuerdan con la expectativa teórica. Las tres secciones concuerdan con la expectativa teórica. O sea, disminución del uso de sustancias, mejoría en la salud, qué sé yo. Entonces, puedo observar que tenía un consumo elevado. Entonces, este es el primer al tercer mes. Estoy comparo con el mes anterior. Siempre tengo que comparar el top con la medición anterior. ¿Ah? Este consumo en el último mes, digamos, este es el último mes, un mes antes de entrar al tratamiento. Puedo observar que tenía un consumo elevado de droga antes de ingresar al tratamiento. Ahora, en el último mes ha dejado de consumir y está abstinente de todas esas sustancias. Sí. ¿Cómo se ha ayudado a no consumir droga en el último mes? Hace 2 meses que no consumo. Gracias por corregirme. ¿Cómo se ha ayudado? No contándome con mis amigos de siempre, yo soy muy reventado. Ajá. Y he decidido mejorar la relación con mi familia. ¿Qué pensó, se dijo que le ayudó a tomar esa decisión tan importante? ¿Te fijas? Bla, 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 bla. ¿Cierto? Entonces, primero, antes de preguntar qué ha hecho para mejorar la relación, qué ha hecho, acciones, pregunto por decisiones. ¿Qué te dijiste? ¿Cómo fue? ¿Qué te ocurrió internamente que cambiaste tu perspectiva? ¿Qué te ocurrió internamente? ¿Qué te dijiste que te hizo darte cuenta que tu familia era importante para ti? ¿Mm? ¿Y qué ha hecho para mejorar la relación? Volviendo a la casa después del trabajo, conversando más con mi esposa, jugando Nintendo con mis hijos. ¿Mm? Mm. Ha decidido dedicarse un 100% a su familia. Reflejo, parafraseo. Sí, desde que decidió dedicarse un 100% a su familia y lo ha logrado. ¿Qué ha aprendido de usted? Yo había redactado con tú, pero después me di cuenta que era poco respetuoso. Ya entonces había que hablar con su. Ah, ahí se me pasó ese eso. ¿Ah? Desde que decidió dedicarse un 100% a su familia y lo ha logrado. ¿Qué ha aprendido usted? Eh, entonces, eh, me explico, ¿cierto? Eh, Antes de ingresar al tratamiento, ¿cierto? Para usted era mucho más importante juntarse con su amigo consumidor de droga. Y ahora está dedicado en un 100% a la familia. Sí. ¿Qué ha pensado? Se ha dicho que le ha ayudado a concentrarse en un 100% con su familia. Ujú. Bla, 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 bla. Es una pregunta. Si su esposa estuviera aquí con nosotros, ¿qué cree que imagina ella que pasa por su mente cuando lo ve jugando y disfrutando con los niños? ¿Te fijas? Esta es una pregunta circular. Introduzco a la esposa en la conversación, no está ahí, pero la introduzco simbólicamente. Bla, 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 bla. Continúa aquí, pues pasa, no sé. ¿Ah? Y, y aquí vamos a preguntar ahora el futuro. ¿Cómo se ayudará para mantener lo que ha logrado hasta el momento? Mentalizándome. ¿Cómo así? Mentalizando. Lo importante que es mi familia para mí y lo importante que soy yo para mis hijos y mi esposa. Ujú. Como ya no salgo, tengo más dinero de mi sueldo y he comprado cosas que antes no me interesaban. Ya he visto la cara de alegría de mis hijos cuando llegábamos a esa sorpresa. Una experiencia importante que antes quizás pasaba por alto. Sí. Bueno, y sigo para abajo. Y en la medida que usted ha visto a su hijo con esta cara de felicidad, ¿qué le ocurrió? ¿Qué se ha dicho? Y así extraemos y así construimos tu eficacia. Estamos centrados en los procesos internos de la persona, más que en las acciones. ¿No? Y entonces las preguntas que hacemos, extraemos. Preguntamos para extraer y amplificar, para que la persona al describir esto amplifique.
Significa que estamos centrados en el presente y en el futuro, no estamos centrados en el pasado. El pasado ya pasó y no se puede modificar. Aquí tenemos una persona en un programa ambulatorio residencial. Pudo observar que tenía un consumo elevado de droga antes de ingresar al tratamiento. Ya en el último mes está abstinente de todas esas sustancias. Sí. ¿Cómo se ayudaba a no consumir? El último mes, pensando que a lo mejor, digamos, esto lo aplicamos todo después de su primera salida. Hay centros residenciales que la gente sale, vuelve a la casa, a la calle después de 3 meses. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se ayudaba? Entonces podríamos aplicar el TOC inmediatamente después de la primera salida, ¿cierto?, a la casa. ¿Ah? ¿Cómo se ayudaba a no consumir droga? Haciéndole caso a los profesionales, dan buenos consejos. ¿Cómo así? Me han ayudado a darme cuenta que las drogas me dañan a mí y a las personas que quiero. Una pregunta, ¿qué se ha dicho que lo ha ayudado a escuchar y hacerles caso a los profesionales? Porque los profesionales te cosas, pero de ahí a que yo tome en consideración lo que el profesional está diciendo. Entonces yo algo tengo que hacer conmigo mismo para tomar en consideración e incorporar lo que está diciendo el otro. De lo contrario, me entra por una oreja y me sale con la otra. Que ya es tiempo de madurar. No puedo seguir siendo la oveja negra de mi familia. Mm, Ha decidido que ya es tiempo para hacer las cosas de una forma distinta. Reflejo. Es un parafraseo. Ujú. Sí, cuesta, pero tengo que esforzarme. Mm, Como que había una tendencia a comportarse como antes. Parafraseo. Pero no le ha hecho caso a ese impulso. Reflejo. Un parafraseo. Ujú. Y además es un reflejo complejo. Si que lo queremos ver así es complejo. Porque le está diciendo, ¿cierto? Cuesta, pero tengo que esforzarme. Una tendencia a comportarse como antes. Cuesta. Pero no le ha hecho caso a ese impulso. ¿Cierto? Entonces es una hipótesis mía, que se la devuelvo una afirmación. Es un reflejo complejo. Sí. ¿Y cómo se ayudaba para no hacerle caso? Porque eso es lo importante, po. Quiero que la persona se meta en eso y lo quiera amplificar, po. Y la forma de amplificarlo es describirlo, es hablar de eso. Bla, 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 bla. Tercer ejemplo, ante el café. Aquí hay un seguimiento, digamos, ambulatorio, intensivo, medición a los 6 meses y se compara con la medición hace 3 meses atrás. Puedo observar que a diferencia de la medición anterior, en último mes consumió marihuana y alcohol, sustancias a las cuales estaba abstinente, y asistió menos días a su trabajo. Es que pensé que ya estaba sano y si fumaba un pito, tomaba un trago, no me iba a pasar nada. Pero me equivoqué. ¿Cómo se equivocó? Curiosidad. ¿Cómo se equivocó? Me equivoqué porque no fue un solo pito ni un solo trago, sino que me borré durante 4 días. Fortaleza, recurso. Pero de algún modo ocurrió algo, ya que está aquí hoy. ¿Qué es lo que plantea la Insukinberg con Scott Miller en enfoque centrado en soluciones con uso de sustancias? Muchas veces estamos más interesados en el cómo las personas recaen y no indagamos en cómo lo hizo para detener la recaída e impedir que esto se convirtiera en una recidiva. Porque se recuerda que las recaídas, por definición, es un episodio con intoxicación que se detiene. Por lo tanto, desde el punto de vista de un enfoque centrado en competencia, ¿cierto? Yo tengo que prestar atención a cómo lo hizo para detenerse. Si solamente indago los factores de la recaída y cómo es que recayó, estoy dejando una parte súper importante fuera, que la persona fue capaz de detenerse. Entonces yo tengo que indagar eso. Puedo indagar el cómo recayó, listo, paro, y luego indago, bueno, cómo se detuvo. ¿Mm? Entonces, de algún modo, creo algo, y hoy día, ya que hoy día está aquí. Al cuarto día me di cuenta que estaba tirando todo por la borda y pedí ayuda. Fíjese aquí, en lo que hace, debe preguntarle, pregunta estratégica, ¿a quién le pidió ayuda? No, responde con un reflejo. ¿Ah? Al cuarto día, o sea, se dio cuenta que no quería perder lo logrado hasta aquí. Sí. Si quieren, conversamos acerca de lo que ha logrado. También podríamos conversar acerca de lo que ha logrado. Ahí podríamos hacer. ¿Y qué es lo que ha logrado?
Y en la medida que lo ha logrado, ¿qué ha aprendido de sí mismo? ¿Qué se ha dicho respecto a usted mismo? Y seguiríamos esa conversación por esa vertiente. Otra vertiente de conversación. Como usted me dice que ya estaba sano, ¿cómo llegó a esa conclusión? Porque se supone que yo era un drogadicto. Y los drogadictos no pueden dejar de consumir, po. Y como estuve varios meses sin consumir, entonces yo no era un drogadicto y podía consumir sin quedarme pegado. Pero me equivoqué. Se equivocó porque pensaba que podía tomar un solo trago y perder el control. Parafraseo. Pero fue capaz de detenerse y pedir ayuda. Reflejo complejo, basado en que se detuvo y pidió ayuda. ¿Se fijan? Aquí estoy uniendo acá en esta frase lo anterior. Sería un tonto si tirara todo por la borda. Y usted no es un tonto, reflejo. Permítame informarle que lo ocurrió es bastante común. Normalización. ¿En serio? Un autor denominaba ese comportamiento de decisiones aparentemente irrelevantes. Es decir, la persona cree que ya ha superado el problema del uso de drogas o alcohol y consume. Y se pone a quedarse pegado como antes. Eso significa que yo no podré tomar nunca, nunca más podré tomar un traguito, no, sino que se requiere un tiempo mayor de abstinencia de 5 meses. Hay personas que no pueden nunca más volver a tomar, pero yo no sé si será su caso. El paciente está escuchando. Lo importante es desarrollar, y se me está escuchando, entonces me está dando permiso para intervenir. Lo importante es desarrollar habilidades para no hacerle caso a esa idea y para mantener el propósito que lo lleve a ingresar a ese tratamiento cuando se vio rodeado de tentación. La influencia de amigas, por ejemplo. Mm. Don Pedro, técnico de rehabilitación, no habló esto en terapia grupal, pero no sé si no lo entendí o no me entró por una oreja y me salió por la otra. ¿Qué cree que podría ser la próxima vez que tenga esta idea? Mm, no se me ocurre. ¿Qué cree usted que yo debería decir? Entonces, ¿qué es lo que hace el terapeuta? Conoce el modelo de Miller, le ofrece un menú de opciones. ¿Y cómo se ofrece el menú de opciones? Mira, aquí, más que decirle lo que tiene que hacer, le voy a contar qué cosas han desarrollado o han hecho otras personas que han estado en tratamiento como usted. Bla, 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 bla. Paciente uno, paciente 2, bla, 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 bla. Paciente 3, bla, 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 bla. Lo importante de estas tres formas de actuar es que usted elija la que más se acomoda a usted. No, yo creo que esta es la que me va a servir. Ya, ¿y tú cómo la estaría implementando? ¿Cómo lo estaría haciendo para poner en práctica eso? Eso es intervención. Eso es intervención terapéutica. Eso es una forma de compensar de que fomenta autoeficacia en las personas. Entonces la pregunta es, los colegas que hacen tratamiento, me refiero a todo el equipo, ¿tienen incorporado esta forma de hacer conversaciones? ¿Tienen incorporado esta forma de hacer esas intervenciones? El modelo, la forma en que conciben el tratamiento de las personas usuarias, ¿lo conciben como un enfoque centrado en competencia? ¿Tienen alguna claridad qué es lo que es un enfoque centrado en competencia? Esa es la pregunta de desafío que vamos a dejar hasta aquí. Como son las 11:02, tenemos que descansar, ¿cierto?